Bueno, y a continuación vamos a presentaros a esas personas que vamos a tener en una mesa redonda con Íñigo Uriarte. Íñigo Uriarte, que es el responsable de Saretur, de la estrategia con el sector de la colaboración público-privada, y tenemos como invitados a Berta Alonso de Eventia, representando a las OPCs de Euskadi, a Roberto Delgado del Hotel Puerta de Bilbao, miembro del Destino Bilbao y representando a los alojamientos vascos, a Víctor Ruiz de Erenchu de Activa, Asociación de Turismo Activo de Euskadi, a Nicolás Foyt de Innovask, miembro de Atrae, y José García Aguarot, cofundador de Evento Plus. Y yo creo que ya está todo ya en marcha, está todo preparado, y le dejamos a Íñigo Uriarte con todos sus invitados. Íñigo, cuando quieras. Los que estáis en streaming no tenéis la suerte de estar aquí en el café que han preparado, pero vamos a intentar tener un pequeño debate, una mesa redonda durante un café virtual, que tiene que ser agua por motivos obvios. Pero queremos saludar a toda la gente que nos estáis viendo, hay mucha gente de Asturias, de Madrid, de Cataluña y evidentemente de Euskadi. Vamos a presentar a la gente que está conmigo en este pequeño mesa que les hemos cogido así un poco a última hora, pero sí queríamos que hubiera una presencia de todos los sectores y que nos contara cada uno cómo ha vivido hasta ahora la situación y cómo si ven esta luz, como nos decía Pepe, si ven el futuro para este año, para el año que viene, o cómo han pasado todo esto. Está a mi derecha Pepe, que al final hará un resumen, una evaluación, nos dará un poquito de luz y de optimismo. A mi izquierda está Berta Alonso, de Eventia, que es miembro de la Asociación de OPCs de Euskadi. Víctor Ruiz de Erenchu, de Activa, la Asociación de Turismo Activo de Euskadi. Roberto Delgado, del Hotel Puerta de Bilbao, también pertenece a la Asociación Española de Directores de Hoteles y está en Destino Bilbao, en la Asociación también hotelera. Y Nicolás Foyt, que pertenece a Atrae, la Asociación de DMCs, de receptivos. Luego cada uno tendréis oportunidad de contar, pero directamente voy a daros paso porque sois los importantes, para que contéis un poco en una primera ronda hasta ahora cómo ha pasado el que me contabas, Berta, los ERES, los ERTES. En Activa sé que hemos tenido una parte muy complicada al inicio de la pandemia, que Víctor y yo la vivimos muy intensamente al principio. Poco a poco en verano hubo un repunte con los eventos y tal, pero bueno, ¿cómo está esta situación? No hace falta que sea respecto al MAIS, sino cómo estáis. Roberto, como representante de hoteles, de un hotel muy centrado además en los eventos y en una zona aquí en Baracaldo, que también tiene un toque muy turístico, por cierto, porque esa piscina está genial y esa zona de un poco de asueto, pero también desde ese punto de vista, ¿cómo ves también los otros hoteles en España, cómo están haciendo las cosas? Y Nicolás, vosotros también habéis sido, yo creo que junto con los organizadores de eventos, los grandes perjudicados, muy dependientes del turismo internacional, y que todavía no está remontando, y bueno, que nos contéis un poco cómo lo habéis vivido y cómo estáis viendo. Berta, si quieres empiezas tú. Bueno, gracias por invitarme a esta mesa y voy a contar lo que ha estado viviendo el sector desde el principio, todos mis colegas. Los primeros meses sobre todo el primer mes fue caótico. Sí que es verdad que tengo que decir que nuestro sector se movilizó muy rápido, se movilizó a nivel asociativo, llegó a las instituciones, consiguió que fuéramos, porque no estábamos al principio increíblemente dentro del sector turismo contemplados. Fíjate que esta pandemia ha conseguido que se nos reconozca. Luego eso lo va a comentar también, me parece, Víctor. Pues vale, el caso es que ese movimiento asociativo ha conseguido que tuviéramos acceso a los fondos ICO de manera rápida, tuviéramos también acceso a los ERTE por fuerza mayor, y bueno, a pesar de la incertidumbre, pues poco a poco vimos un poquito de luz en ese aspecto. ¿Qué nos pasó además? Que es verdad que tuvimos que ir al ERTE, y además de llevar al ERTE, aparte de la plantilla, algunos al 100%, otros al 50%, pues lo que nos pasó es que tuvimos que mover todos los eventos. Los clientes nos llamaron diciendo que claro, que había que moverlos, los pasamos.
También lo primero los pasamos después del verano. ¿Qué pasó después del verano? Que los tuvimos que volver a mover con todo lo que eso implica a este año. Y todavía los clientes no están tranquilos con la situación y están todavía en un impasse de qué hacer con los próximos eventos. ¿Qué ha pasado además de esa situación inicial? Pues que ahora se ha empezado a mover un poquito lo que es los eventos, pues como algunos que hemos hecho desde principios del año, y nos hemos basado mucho en, como decía Pepe, en los eventos virtuales. Ya hacíamos antes parte del evento en streaming, pero ahora resulta que es que los eventos virtuales, movidos sobre todo por la farmacéutica, que ha apoyado mucho al sector médico, se han seguido formando, pues hemos entrado en lo que es el evento online. No sé si quieres que siga haciendo un repaso. No, vamos a hacer un repaso, sí, vamos a... Es muy gráfica tu explicación. Víctor, cuéntanos un poco, desde Activa, tú también tienes una empresa, ¿cómo habéis pasado todo esto? Bueno, no sé, yo casi lo que acabas de comentar casi lo suscribo casi totalmente como sector y bueno, dar importancia a lo que ha sido el movimiento asociacionista. Desde Activa creo que se ha apoyado de forma importante a muchas de las empresas, teniendo en cuenta principalmente que hay muchas empresas, tanto de este sector, de este segmento del activo, como de otros que son pymes o mini pymes o micropymes, que bueno, pues en principio no tenían la capacidad de reacción que era necesaria para cuando vino la pandemia, ¿no? Entonces, bueno, el movimiento, o sea, la asociación creo que ha apoyado, ha sido clave en el funcionamiento, tanto la asociación como algunas ayudas también que han llegado de instituciones como gobierno, diputaciones, etcétera, que creo que son, bueno, por primera vez diría yo que son de agradecer y que han funcionado bastante bien. Las cosas cuando funcionan creo que también hay que decirlas. Y en este momento fue los inicios y actualmente pues bueno, la cosa se va reactivando poco a poco. Vivimos, el verano pasado fue como una especie de, bueno, parecía que la cosa empezaba a funcionar, luego tuvimos que parar otra vez, hemos comenzado otra vez en mayo, junio, en la primavera. Y en este momento, pues la verdad es que la mayoría de las empresas, la mayor parte, algunas están más afectadas, ¿no? Pero la mayor parte están trabajando decentemente, pero con mayores gastos quizá que antes, pero eso ya casi no nos importa, ¿no? O sea, quiero decir que una cosa que hace 3 o 4 años sería muy relevante, que decir, el aumento de los gastos a la hora de trabajar, que hubiera sido un caos, ¿no? Dices, joder, pues tenemos más gastos que antes, los rendimientos no son tan buenos, etcétera. En este momento casi no sé, la gente ya no se queja de eso, ¿no? Ya con empezar a trabajar es como suficiente y luego ya vendrán tiempos mejores, ¿no? Y en lo que es el MAIS o el MICE, que es en lo que estamos aquí en este momento, pues diremos que empiezan a haber, no sé si brotes o pequeñas hierbitas verdes, pero que sí tengo noticias además en las últimas semanas que hay empresas del sector que han empezado a trabajar ya. Ayer me llegaba noticias de una empresa que tiene ya un pequeño team building, otra empresa, aunque he visto hoy que es una de las secciones que va a ir más tarde, lógicamente además, y no sé, hoy como cuestión o anécdota diré que vamos a tener que pelear con la realidad virtual, las empresas de turismo activo, pelear o adaptarnos. Supongo que será mucho mejor que nos adaptemos que peleemos, porque ahí no tenemos nada que hacer. Bueno, yo siempre preferiré jugar a pádel o ir al monte que correr en la Wii en casa. Esperemos que haya gente que prefiera el turismo activo y tocar el agua, creo que eso de momento en casa tendremos que ajustarnos ahí un poco. No hay piscinas con olas artificiales en casa, o sea que de momento esa parte creo que la tenemos ganada. Roberto, cuéntanos un poco desde tu punto de vista el hotelero, que tanto en la parte turística como en la parte más eventual ha sido de los grandes damnificados, sobre todo porque al final las empresas pequeñas pues tienen pocos empleados, pero abrir un hotel sin saber ciertas cosas, con un montón de empleados y empleadas, tiene que haber sido una situación muy, muy complicada. Bueno, a todos, buenos días. Y correcto, lo que dices al final,
vivimos, y vamos hacia atrás, como planteabais, vivimos los últimos 15 meses en una vorágine continua, en un picos y caídas de emociones, incertidumbres. En nuestro caso, en Puerta de Bilbao, el 22 de junio del año pasado, haremos un año en breve, abríamos las puertas después de los meses de cierre obligatorio, y el primer día que se podía abríamos, terminábamos un evento que se quedó a medias aquí en Bec, el lanzamiento de los camiones de MAN, super evento y con grandísimo impacto, y terminábamos el desmontaje esa semana. A partir de ahí todo incertidumbres, la verdad que como todos en el sector un poco a verlas venir, hemos ido trabajando mes a mes, intentando siempre planificar los servicios, planificar el personal, tratando de desafectar a cualquiera que pudiésemos de los ERTEs para generar empleo. Y la verdad que en el caso de Puerta de Bilbao, gracias, yo creo, un poco a la diversificación que hemos tenido en cuanto a los segmentos y a los canales de venta, hemos conseguido que el hotel se pueda mantener abierto de forma permanente desde este 22 de junio, con un relativo éxito, podemos decir, sobre todo viviendo del segmento de empresa. Lamentablemente el sector MICE ha estado desaparecido, otros segmentos que hemos tenido y en los cuales somos partícipes han sido afectados. Tuvimos un verano relativamente que arrancaba el año pasado, luego se paró todo en septiembre, el turismo desapareció, los grupos, series, incluso otros segmentos que tenemos por ahí, como las reuniones pequeñas de empresa, tenemos muchas salas de reuniones en el hotel, han desaparecido en ese momento. Luego se ha ido reactivando poco a poco y todo eso nos ha permitido llevar el invierno reactivando servicios, abriendo la restauración, desayunos, comidas, cenas, y bueno, en cierto modo podemos decir que hemos ido saliendo y que estamos funcionando, deseosos de que vuelva el segmento MICE. Tenemos estos días la feria que se ha hecho, el Food for Future, que hemos tenido aquí en Bec y que ha generado un impacto evidentemente en el hotel, cualquier actividad que se realiza, y hemos vivido también como los clientes alojados que venían a participar a este evento nos han trasladado pues en el desayuno, en el checkout, en recepción, incluso charlando con ellos en el lobby, saludando a la gente, las ganas que tiene todo el mundo de que vuelvan los eventos presenciales, y en este caso felicitar también a Bec y a Next porque el evento nos han trasladado que ha sido un éxito y que están deseosos de que el año que viene se repita, con lo cual una lanza hay que romper ahí por el sector y animar también a que esto se reactive, que todos lo necesitamos. A partir de aquí en adelante, bueno, veremos un verano complicado, yo creo. En el entorno urbano el turismo nos va a costar más que en el entorno más natural o más rural incluso, y a partir de ahí el otoño es un poco expectativas, ¿no? La realidad que nos trasladáis desde las empresas que estáis en el sector, yo creo que gira más en torno a que hasta primavera 22 no vamos a tener una actividad congresual importante, con lo cual durante estos meses tendremos que seguir buscando esa diversificación y esos canales. En el resto de colegas, digámoslo, o otras áreas geográficas, sabemos que el segmento turístico va a funcionar en verano, la costa, que en invierno luego sufrirán de nuevo, se sigue buscando inserso, buscando nuevos canales, bueno, recuperar los canales que se incorporen, no que sean nuevos, sino que se reincorporen, para que permita a las empresas hoteleras subsistir en cierto modo. Está siendo muy largo y lógicamente económicamente es muy difícil. Muchas gracias, Roberto. Pepe, de la encuesta estaba claro que 2022 creo que es lo que ha ganado y me parece que eso apunta, ¿no? ¿Tú crees que...? Y está hecha con contra unos medios de comunicación que tenemos en este país, que permitidme que lo diga, pero que mira que les gusta dar noticias malas, y es la misma noticia mala dicha 1000 veces para generar catastrofismo, como nos decía Silvia al principio, ¿no? Pero yo noto una sensación de vacunación a toda pastilla, entender ya que hasta la administración se atreve a organizar cosas. Ahora falta convencer al cliente. El cliente final va a estar de vacaciones este verano, va a haber una cierta normalidad, salvo que pasen cosas. Los pasaportes sanitarios, el certificado COVID, yo ya tengo el mío, yo llevo mis 2 dosis. Dentro de 15 días, me puso la otra anteayer, dentro de 15 días ya puedo viajar por la Unión Europea. Yo creo que eso
nos va a generar a todos un impulso de confianza, me da la sensación. Entonces eso probablemente acelere un poquito esa recuperación de la que hablábamos. Pero bueno, si no está en el otoño, estará en... Ya que hemos aguantado hasta aquí, creo que... Pero fíjate además ahora, no nos importa tener más gastos, porque claro, eso cerrar, pues está claro que... es un mal menor. Pero habrá festivales de verano, Sí. Las programaciones culturales van a volver, no sé, estamos vacunados. Nosotros estamos buscando pabellón para nuestra feria que hacemos cada año en IFEMA, no nos dan fecha. Ya. Es que en la segunda mitad del año, como perdimos la de julio histórica, Claro. estamos buscando fecha como locos. Y eso empieza a pasar. Yo creo que hombre, hay que ir con cautela, con prevención, pero vamos a volver más deprisa de lo que nos pensamos. Los internacionales van a costar más. Esos van a costar mucho. Nosotros creemos que somos un poco, incentivos, eventos, organizamos, somos los primeros que tenemos que empezar a trabajar, y cuando nosotros empecemos a trabajar, meses después llegan hoteles y el resto de ahora sedes. es pescar y volver a vender un poco de imagen de... Sí. Y el internacional hasta el año que ¿Sabes viene qué? no Aquí lo vamos a tener. una de las claves es la confianza y otra es la movilidad. Y la movilidad, hasta que no haya estos grandes acuerdos entre países. Luego hay muchos intereses también. El Reino Unido está demostrando una política errática, seguramente interesada para que la gente se quede en su territorio, que le sale el tiro por la culata porque ahora tienen peores datos que el resto. En fin, es todo muy raro y lo vamos improvisando sobre la marcha. Pero yo creo que hay que tener el punto de ser osados, de tirar para adelante, osados con cautela, obvio, pero estamos ya se ve. Vamos a dar paso a Nicolás. Cuéntanos desde las DMCs también completamente perjudicadas y eso, orientadas a lo internacional. ¿Cómo habéis vivido todo esto y si también ves un puntito ahí de optimismo? Pues yo creo que para empezar nos ha tocado, o sea, todo el comienzo nos ha tocado en el peor momento, o sea, después de un invierno que siempre se nos hace muy largo, en marzo empezó todo, o sea, todo el trabajo previo invertido, todas las horas que se han invertido se han cancelado y se recompensa al final de ahí. Y desde ese momento fue, pues nada, no había nada, nos fuimos todos a hibernar completamente, aunque era verano y no había actividad ninguna. Y por suerte, muchas DNCs, muchas agencias somos más bien pequeñas, o sea, no tenemos esa infraestructura que puede tener un hotel, que obviamente trabaja con otro tipo de problema, otra logística, nosotros no. Pero bueno, creo que durante todos esos meses que han pasado ha faltado seguridad por todo el mundo, obviamente, que creo que poco a poco esa seguridad de la gente vuelve. Obviamente en el tema de ocio vuelve antes, porque al final si yo por propia decisión tomo la decisión de viajar a algún sitio, pues si yo estoy seguro, perfecto. Una empresa que lo haga, pues es otro tema, tiene que dar la seguridad a sus empleados, a los clientes, a quien sea. Creo que Pepe lo ha dicho muy bien. O sea, al final las empresas tienen la necesidad de hacer eventos por temas de ventas, por marketing, porque es una herramienta muy importante. El tema de incentivos, team buildings, cosas más lúdicas, creo que vienen último, porque al final pues es una parte que ahí no quieres asumir ese riesgo que puede traer. Situación actual, yo creo que algo se está moviendo claramente, o sea, hay peticiones, los más atrevidos mandan peticiones, la mayoría cara a 2022, simplemente porque actualmente la seguridad no está todavía ahí, no hace falta previsión y no está. Las cosas pueden mejorar muy rápidamente, pero también pueden volver a empeorar, por lo cual no se sabe en ese momento. Yo creo que ya para el año que viene nos dará bastante seguridad para planificar. La ventaja ahí también que trabajamos con mucha antelación, o sea, que realmente los eventos se planifican con 3, 6, 9 o 12 o más meses de antelación, por lo cual ahora mismo empezamos a mirar con cara a 2022, incluso 2023, que nos da un poco de esperanza de que las cosas se vuelven a reactivar, pero yo creo que este año 2021 casi en el sector maíz se da por perdido, porque o sea, hay eventos sí, pero al nivel pequeño, al nivel más local y no tanto internacional y grande. Bueno, intentaremos, bueno, yo no me he presentado al principio, soy Íñigo Uriarte de Basquetour, del área de colaboración público-privada, de desarrollo territorial y estrategia, y sobre todo gestor ahora, bueno, impulsador con toda la gente de Basquetour de la red vasca de turismo, y queremos que esto sea un ejemplo de cómo como institución nosotros recogemos
todas las opiniones y todos los inputs y el estado de situación de los diferentes sectores. Nuestra idea es ir poco a poco generar esto, que ha sido un café y que se lo han perdido todos los que están aquí. La verdad ha sido súper interesante. Habéis tomado café, pero no habéis visto esto. Pero generar esto en serio, ya después de verano queríamos dejar estos meses para reposicionar todo y una vez que pase el verano generar estas cosas invitando a gente experta externa a hacer esperemos que haya algo presencial entre nosotros para ver qué necesitáis, cómo poder aplicar nosotros las políticas promocionales, dónde hace falta más apoyo, si hay que ir un poco fuera a buscar cosas porque notamos que nosotros muchas veces no tenemos la pulsión de, oye, el mercado, de repente los belgas están empezando a llamar para organizar eventos, pues vale, igual hacemos algo allí. El saber eso es vital, tener porque sois las empresas las que estáis directamente con el sector, así que esto ha sido un pequeño ejemplo, una pruebita que yo creo que repetiremos a todos los niveles, no solo en Maig, ya después del verano, así que es que ricasco a todos. Ahora os daremos el café que os habéis perdido y os dejamos con Pepe a todos los que estáis en el evento. Así que nada, vamos a hacer la limpieza rápida. Fenomenal. Y hacemos el traspaso. Pues muchísimas gracias, que ricasco. Un aplauso para ellos, aunque no les hayáis escuchado, que os lo habéis perdido. Ha estado muy bien y seguramente se podrá acceder a este contenido a través de los canales audiovisuales.